Perfecto, entonces hoy comenzamos con el capítulo 15 de Lucas, ¿no es cierto? Entonces nos habíamos quedado en Lucas capítulo 15. Y aquí estamos. Entonces, la semana anterior habíamos visto justamente todo este tema de la sal, ¿no es cierto? De la sal del mundo y todo aquello, de la sal, digamos, de qué buena es la sal y si se pierde y todo aquello. Y lo habíamos relacionado con la capacidad del cristiano de razonar, si se quiere, ¿cierto? De considerar las cosas como condición, digamos, como condición indispensable para ser discípulo del Señor Jesús, ¿no es cierto? Entonces, ahora, en el contexto, recuerden, en el contexto más general, más amplio del Evangelio de Lucas, que representa al Señor Jesús viajando desde Galilea hasta Jerusalén, nos muestra ahora esto que vamos a ver aquí, que son tres parábolas en el capítulo 15. ¿Ya? Y sobre este capítulo 15 es seguramente uno de los pasajes o de los lugares de la Biblia sobre los que más se ha disertado, sobre los que más se ha investigado al respecto. Sí, y sobre lo que más se ha dicho. Muchos, por ejemplo, afirman que el capítulo 15 y que de hecho es un solo discurso, digamos, de una sola línea, que como ya lo anticipábamos la anterior semana y decíamos que iba hasta el capítulo 15 todo era una sola línea, en realidad Ya, va hasta por ahí del capítulo 17 18 incluso. Sí, entonces todos estos tres capítulos, pero en específico el capítulo 15 algunos dicen que es justamente como el corazón de Lucas, ¿de acuerdo? El corazón de sí, Lucas claro. por digamos, por los temas que aborda, ¿no? Por los temas que aborda y por cómo lo construye, porque es una cosa muy, muy bonita, y ya lo vamos a ver, cómo se construyen estas historias. Entonces, como de primera, quisiera que leamos estas dos primeras partes, ¿de acuerdo? Estas dos primeras partes que están en el capítulo 15 de Mateo. Primero el preámbulo, ¿no? Lo que nos pone como en contexto de toda la historia. Y dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo, y mientras los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante para determinar todo lo que se va a venir en adelante en los tres próximos capítulos que veremos. Es muy importante que recordemos a quién se estaba dirigiendo o qué es lo que detonó todo esto. Y fíjense, es al Señor Jesús hablando con publicanos pecadores para oírle y le acusan incluso de que los recibe y come con ellos. ¿De acuerdo? Ahora, publicanos, recordemos que son los recolectores de impuestos, ¿ya? Que para la época, hoy ser un recolector de impuestos, digamos casi que ya no hay esa figura, porque por un lado casi que los impuestos se han dinamizado de una forma que nosotros incluso a veces pagamos muchos impuestos sin darnos cuenta, ¿cierto? Entonces no hay alguien como una oficina de recaudación de impuestos a la que todos tengamos que obligatoriamente acudir de vez en cuando para pagar el impuesto, ¿no es cierto? No lo hay. Hay ocasiones del año en el que sí, de pronto cuando se declara la renta, por ejemplo, si es que lo hacemos, o el IVA, si fuera el caso, pero no es como que algo muy común en la sociedad, ¿no es cierto? Es algo que en realidad no todas las personas en nuestro país, por ejemplo, lo hacen. De ahí que, por ejemplo, hablar de un recolector de impuestos como oficio, de pronto nos puede resultar un poco nuevo. Pero en esa época los recolectores de impuestos eran mayormente judíos que se habían vendido, digamos, lo que habían aceptado un trabajo para Roma, porque recolectaban los impuestos para Roma. Y de tal manera era un oficio, si se quiere, un poco reprochable ante los. Ante lo mejor. ¿Sí? Era reprochable porque básicamente recolectaba el dinero y empobrecía a la gente, a sus paisanos, para dar al imperio, para dar al sistema, por así decirlo. Entonces eran personas no bien vistas los publicanos. De hecho, Mateo era uno de ellos, ¿ya? Mateo era un publicano. En fin. Y dice, y los pecadores para oírle. Entonces, más que nada, aquí fíjense, esta frase de aquí es algo que se puede entender de diferentes maneras, porque este y de nosotros puede entenderse de varias formas, ¿ya? Esta partícula y, donde dice los publicanos y pecadores. Si yo lo leo en español así de pasada,
veo dos grupos de personas, los publicanos y los pecadores, ¿ya? Es decir, dos grupos, unos eran los publicanos y otros los pecadores, ¿no es cierto? Pero resulta que esta I puede ser leída de diferentes formas. La una, que digan, los publicanos, que son grupo, que son un subgrupo de los pecadores, ¿ya? ¿De acuerdo? O que esa es la lectura correcta en este caso. O sea, no está hablando aquí de dos grupos, no es los publicanos y los pecadores, sino más bien que los publicanos que son parte del grupo de los pecadores, ¿ya? Como para que no se piense que de pronto había más gente. Aquí están criticándole principalmente por hablar de los publicanos, ¿ya? Y en otras ocasiones sí va a haber otro tipo de función que ocupe el I, que es al revés, que el primer grupo sea el genérico y el segundo sea el específico, ¿ya? Es como que si aquí hubiera puesto al revés. Hubieran dicho, por ejemplo, se acercaban a Jesús todos los pecadores y publicanos. Si hubiera dicho así, era al revés. El primero es la categoría general y el otro es el específico, ¿ya? Entonces, este y no siempre funciona como conjunción, como se dice en español, o sea, no sirve simplemente, no sirve solamente para unir dos grupos, ¿no? Sino más bien a veces, como en este caso, sí sirve para demostrar cómo, si bien pueden haber dos grupos, es en realidad el uno que pertenece a otro más grande, como en este caso, publicanos y pecadores, ¿ya? No son dos, sino es una clase específica dentro de un grupo más grande. ¿Ya? Entonces, digamos, ¿esto qué quiere decir en pocas palabras? Que para la época los publicanos eran considerados pecadores. ¿Ya? ¿Ok? Dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores, fíjense, allá no se hace la doble referencia. ¿Ya? Aquí por pecadores entiéndase a los publicanos. ¿Ya? Recibe y con ellos come. Entonces, fíjense, volvemos a topar la idea que ya habíamos visto en semanas pasadas respecto de este tema de ver como cierta pureza, de ver cierta pureza o cierta impureza en las personas, que era lo que habilitaba que se comparta o se conviva. Entonces, como para los fariseos y escribas de la época, les parecían los publicanos gente pervertida, perversa, impura en general, impura porque tocaba dinero, dinero que tenía imágenes paganas, etcétera. Entonces era gente impura, ¿ya? Entonces no se podía comer con ellos. Entonces había una, una barrera ahí. Entonces el Señor, frente a esa sentencia que hacen, ¿no es cierto? Les responde a esta categorización, a este reproche que le hacen, ¿no es cierto? Responde con tres parábolas, ¿de acuerdo? Con tres parábolas. La primera parábola, que es la que ya sabemos, es la famosa parábola de la oveja perdida. La segunda es la de la mujer que pierde un dracma de sus 10. Y el otro es la famosa parábola y mal llamada del hijo pródigo. Sí, y vamos a ver por qué es mal llamada hijo pródigo. No debería llamarse hijo pródigo. Algunos, por ejemplo, me gustó mucho que se le debería llamar más bien en la parábola del amor del padre, por ejemplo. Y ya vamos a ver por qué, ¿ya? Ya vamos a ver por qué. Pero refiere estas tres parábolas que si hacemos nada más y haciendo alusión un poco a la memoria, porque son parábolas que ya hemos conocido, si yo les digo, cuéntenme la parábola del hijo pródigo, ¿quién no se la sabe? ¿Cierto? ¿Quién no me la cuenta más o menos? Al menos la primera parte, porque tiene dos partes. De hecho, eso tal vez no alcancemos a ver ahora, pero tiene dos partes. Pero, ¿quién no se sabe? Y de todo lo que se ha dicho, por ejemplo, y lo que vamos a ver ahora, principalmente de estas dos primeras parábolas, vamos a ver que tienen una misma respuesta o una misma idea de demostración, tienen una misma tesis, lo que se llama. Tratan de demostrar lo mismo, que es lo siguiente, es demostrar la misericordia que emana del Señor por sobre el juicio de estos fariseos y escribas. ¿Ya? Es eso, demostrar y además demostrar el esfuerzo que invierte una persona, el esfuerzo descomunal e incluso desproporcional que invierte una persona por algo que realmente le interesa, ¿ya? Y que eso se traslada, como ya vamos a ver, a finalmente a Dios gastando un montón de esfuerzo y de presupuesto, por así decirlo, de recursos para encontrar a lo que a él le interesa que, dicho sea de paso, puede parecer en otro momento un poco innecesario. ¿De acuerdo? Y vamos un poco a hablar sobre esto. Entonces,
Primero que esta frase hay que leerla, la que hacen los fariseos, ¿no? La sentencia con la que le reprochan al Señor Jesús, hay que leerla con mucho, digamos, con mucha cautela por lo siguiente. Fíjense cómo se le refiere, ¿ya? Y suena así como en español, en griego y en seguramente arameo que hablaría en ese momento, habría sonado así de manera muy despectiva. Este, este a los pecadores recibe y con ellos come. Eso nos da una idea para que veamos también cómo se vería la figura del Señor Jesús en la época, porque no debemos olvidar que cuando nosotros leemos la Biblia, la leemos con todo el bagaje de conocimientos y el respeto, la admiración, el honor que le rendimos al Señor Jesús, ¿cierto? Lo vemos como Dios, como el todo. Pero para la gente de la época era tan imperceptible aquello que incluso le podían ningunear. Este, ¿Ya? Era un despectivo, como decir, es Tito, ¿ya? Hay algunos, por ejemplo, que en inglés, por ejemplo, le traducen como para denotar esa idea de despectivo, le suelen poner, dicen, ¿no? This fellow, que es como decir, este amigo, este señor, este joven, ¿no? Hablando en términos muy ecuatorianos, sería como decir este man, este fulano, los pecadores reciben, o hablando más en ecuatoriano, más contemporáneo, incluso diría, este man, alguna cosa así sonaría, ¿ya? Entonces es un tema muy despectivo con el que se refiere. Y como es tan potente, lo que el Señor Jesús, fíjense que aquí, muy interesante, cómo se dirige. Y esto es algo que es muy importante que sepamos. Una cosa, si aquí nosotros, fíjense, si a nosotros nos dijeran eso, ya, supongamos que a nosotros, a cualquiera de nosotros, por otra razón, se nos dirijan a nosotros como este o esta, ¿ya? ¿Qué dirían? ¿Cuál sería su respuesta? Seguramente el énfasis estaría en demostrar cuál este, ¿no es cierto? ¿Cuál este? A ver, ¿cómo que este? A ver, ¿te estás dirigiendo al Señor? Explico. Pero fíjense que el Señor Jesús no ataca la ofensa, sino ataca el argumento central del asunto, ¿ya? O sea, al Señor Jesús le resbala, por así decirlo, o sea, no le afecta el tema de la ofensa, porque es una ofensa, de ningunearle este fulano, este señor, este cualquiera, pues, ¿no? ¿Ya? ¿No? ¿Ya? Este señor, ¿ya? Se pasa por alto esa ofensa, ¿no? Se pasa por alto esa ofensa y más bien ataca lo que realmente estaba equivocado. Lo cual desde ya, eso es una gran lección para todos nosotros. ¿Por qué? Y eso es algo que es muy complicado llegar a ese nivel. Porque por lo general, cuando hay una disputa y un debate, alguna cosa, siempre inconscientemente uno trata de hacer lo que se llama técnicamente la falacia ad honorem, digamos no es ad honorem, sí, ad honorem, no es ad honorem, es la falacia, se me va, se me va. Bueno, es la falacia que ataca a la persona y no al argumento. Creo que sí es, déjeme ver cómo es. Falacia, ¿cómo es? Si es que alguien se acuerda. Ad hominem, eso. Ad hominem, así se llama, que es al hombre y no al argumento. ¿Ya? Desde la falacia se llama ad hominem, técnicamente hablando. Pero esta falacia justamente, como vimos en otra ocasión, esta falacia intenta justamente desviar el foco de atención, que se desvíe la discusión del centro de la discusión a la ofensa. Y si uno cae en discutir ya no sobre lo que estábamos discutiendo, sino sobre la ofensa, el único que gana es el que profirió la falacia, ¿ya? Entonces, el que le hizo caer en la trampa. Porque acordémonos que una falacia no es una mentira. Una falacia es un argumento tramposo, ¿ya? Que intenta desviar el foco de la discusión, ¿ya? Entonces, como les digo, esto es algo muy importante que debemos saber todos nosotros, de saber diferenciar y saber distinguir de lo que se está hablando, o sea, distinguir eso de las ofensas o los halagos que puedan haber. ¿Ya? O sea, diferenciar el argumento central, de aquello del tema de lo que se está hablando, de lo que puede estar ahí rondando, que puede decirse maravillas o lo que sea, ¿ya? O maravillas o insultos de la persona ahí. Entonces, aquí
intentaron esto, si lo vemos desde esa manera, que se ve como desde la manera un poco, eh, se dice normalmente un poco dialéctica, ¿no es cierto? Desde el discurso, ellos intentaron utilizar una falacia que intentaban, digamos que intentaban, si se quiere, que el Señor Jesús se moleste, o digamos, o demostrar a la gente que era indigno por menospreciarle, por demostrar que lo que él hacía no era correcto, pero no porque lo que haga sea incorrecto, sino porque la figura de él estaba mal, ¿ya? Entonces es más o menos lo que ahora se vende, por ejemplo, y esto se ve mucho en el discurso político. Entonces, por ejemplo, puede ser que alguien muy reprochable del ámbito público haga algo correcto, haga algo adecuado, pero dice, ah, sí, pero como este fue ladrón, entonces todo se anula. Eso, por ejemplo, es una falacia, ¿ya? ¿Me explico? Entonces, eso, por ejemplo, no se debe, hay que tener mucho tino con eso. En todo caso, cuando a nosotros nos atacan con algo así, hay que diferenciar entre la ofensa y lo que realmente nos quiere decir. Y si uno quita la ofensa, se queda, como sabía decir el Juan Carlos, se queda con información respecto de algo. Y hay que saber qué nos quieren decir estas personas. Entonces, si por ejemplo yo quito de aquí la ofensa, digo le pongo por ejemplo él, ¿ya? Él a los pecadores recibe y con ellos come, quité la ofensa y lo que me quedo es con una idea mal concebida que ellos tienen. Y sobre eso sí puedo trabajar. Y puedo atacar a ese argumento, a esa mala idea y no a la ofensa. Esto me parece, hermanos, una cosa bastante valiosa y digna de ser aprendida, porque a veces cuando eso pasa, nosotros nos quedamos como a defender o a reclamar El la honor. ofensa que nos hacen a nosotros, dejando a un lado el argumento que es prácticamente el corazón del problema, digamos, del asunto, ¿no? Entonces aquí lo que a veces nos hacen es ofendernos, que sí, sí hay muchas veces que ha ocurrido esto. Entonces, como que uno comienza a defender el honor, la dignidad, lo que es uno, ¿no? Entonces, ahí esto enseña muchísimo para no perder el tiempo en eso y no sentirnos ofendidos. Es una buena lección. Y más bien ir al corazón del asunto, que es el argumento. Claro, Ahí se les desarma a los otros. exactamente. Ahí se les desarma a los otros. Ahí se desarma todo y ahí incluso se tiene una discusión mucho más racional, mucho más enriquecedora, ¿sí? En Y se realidad. les lleva a ellos, a los que quieren pelear, se les lleva al campo del razonamiento. Exacto, se les lleva a un campo en el que, o sea, a pelear en nuestra cancha, digamos. Porque si yo caigo en el juego del insulto, no llego a ningún. Entonces, pero en cambio, y por eso les digo, es una cosa, pero que hay que ser como cirujano, o sea, hay que saber distinguir entre la ofensa y lo que realmente estamos hablando. Entonces, por ejemplo, y esto suele pasar mucho y lastimosamente ha pasado a muchos, por ejemplo, incluso maestros, ¿ya? Especialmente de los que tienen bastante difusión, estoy hablando de raíces hebreas, predicadores en general. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó hace un tiempo, por ejemplo? El tema de los Terians, por ejemplo. Se dan cuenta que eso era la boga y el tema de los Terians, no sé qué. Han pasado poco tiempo y ya no hay nada. Y les aseguro que eso dio de comer a muchos en esa época. Y eso era una falacia, porque intentaba despistar la atención de otros temas que sí importaban, que estaban pasando en el mundo, ¿ya? De ahí que, por ejemplo, y se inventaban cualquier cosa. Y si no, ahí les dejo el bichito. Sacaron el tema de los Terians cuando estaban comenzando la guerra contra Irán, por ejemplo. Y cuando estaba en el boom eso, ¡pum!, salieron las Terians. Oh, casualidad. Y la gente, ¿cómo van a denigrar la dignidad de los seres humanos por los Terians? Que no sé qué, que no sé qué. Le estuvieron hablando de eso mientras pasaba un montón más de cosas por allá y la gente no paró bola. Y así pasa siempre. Si no, daránse cuenta qué pasa en el mundo mientras todos están enfocados en el mundial. Ya, ya sí. Pues todos felices porque ya va a jugar la selección, la tri y todo lo demás, y resulta que por dentro están un montón de cosas. Ya, entonces es porque así funciona el mundo, a base de falacias, a base de engaños, ya, no de mentiras, y ese es el asunto.
Y eso es lo que más debemos a aprender. Cuando se dice que el diablo es mentiroso, en realidad el diablo no es mentiroso. El diablo es falaz, es diferente. Es decir, el diablo es tramposo. Como diría incluso en la novela esa, el diablo es puerco. Ya, el diablo es puerco, el diablo es falaz. Porque el diablo, lo que le hizo a Eva, por ejemplo, es una falacia. No le dijo una mentira, le dijo un engaño, que es diferente, le hizo una trampa. Y Eva cayó en la trampa, por no saber pensar. Fíjense, ¿no? Por no haber recibido Ruach HaKodesh, ¿ya? Entonces, por no haber sabido pensar, es que Eva cayó en la falacia. ¿Con qué Dios te dijo? También en la cruz, el ladrón, si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Exacto. Exacto. Y todas esas son falacias. O sea, hablando y hay que darle un término lógico que no hay que tenerle miedo, ¿no? Término técnico, digamos. Porque a veces nos dejan, como les digo, a veces en el cristianismo es muy de extremos, ¿no? Salvo, condenado, no sé qué. O verdad y mentira. En realidad, entre la verdad y la mentira hay un montón de grises. Y uno de esos grises, y más peligroso, ¿qué es lo que llama la Biblia? El caliente o el frío, resulta que hay uno más peligroso que es el tibio. Ya, ese llamado tibieza, en estos términos que estamos hablando, es la falacia, que no es ni verdad ni es mentira, es una trampa. Y eso es más peligroso. Por eso es que a los tibios Dios les aborrece más que a los que son fríos. O frío o caliente. Pero cuando eres tramposo, que es lo que es el diablo, ya, eso es lo que pasa. Entonces, volviendo acá, aquí hay una falacia, digamos, hay una trampa, técnicamente, digamos, no hay una trampa argumentativa, si se quiere. Hay una trampa que quiere desviar la atención del punto central a la persona, ¿ya? Entonces, por eso le dicen ¿ya? Estito, así. Entonces, el Señor Jesús hace caso omiso de esa ofensa y dice, a ver, estos señores, me hago el loco, ya paso por alto la ofensa y dice, a ver, ¿qué están pensando estas personas? Estas personas tienen una norma, tienen algo que creen que yo estoy infringiendo. ¿Y qué es lo siguiente? ¿Qué creían ellos que el Señor Jesús estaba haciendo mal? Por eso le reprochan, ¿no es cierto? Lo que ellos entenderían es que no se debe comer ni recibir a los pecadores. Y aquí hay aquí hay un sentido lógico, ¿no es cierto? Entonces, entonces aquí fíjense, ¿no? Por consiguiente, los publicanos son pecadores, entonces no se debe, no se debe recibirles ni comer con ellos. Fíjense el razonamiento si es que lo reconstruyo, ¿ya? De manera un poco más lógica, más estructurada. Y a eso es a lo que va a atacar el Señor Jesús. Entonces, él lo que va a atacar es a esta parte de aquí arriba. No se debe recibir, no se debe recibir ni comer con no se debe recibir ni comer con los pecadores. Y a esa parte es a la que apunta. Entonces, fíjense, como les digo, es que el Señor Jesús, cuando uno ya le entiende, y especialmente me he dado cuenta que esto pasa mucho en Lucas, el Señor Jesús tiene este razonamiento ya implícito. Y si es que uno no desmenuza, uno pasa y dice, no, es que la oveja perdida y no sé qué. Y entonces así Dios rescata. Vamos por partes, que sí es importante todo eso, pero esto tiene un razonamiento mucho más profundo y mucho más rico. Por ejemplo, nunca hemos escuchado el tema de la falacia, el tema del engaño, ¿ya? Pero fíjense que eso está ahí implícito y estuvo toda la vida eso ahí, ¿ya? Estuvo todo el tiempo. Y ahora, después, descomponiendo esto, como les decía, el Señor Jesús va a atacar a esto es lo que se llama una inferencia lógica, ¿no? Pero digamos así, esto es lo que se habla de una premisa general normativa. Pero en general, esto es un mandamiento. Lo que ellos están diciendo es un mandamiento, lo que ellos entienden es que hay un mandamiento que dice, no se debe comer ni recibir a los pecadores. Y el Señor Jesús va a decir, eso está mal, ¿ya? Pero para bajarse un mandamiento, una regla que ellos tenían, tiene que hacerlo de manera razonada. No es nomás de decir, es que yo vengo a votar aquí esto porque yo soy el Señor Jesús y puedo hacer todo. No, esto lo hace en este caso de una manera muy pedagógica a través de tres parábolas.
Las dos primeras son semejantes. Y dice, fíjense, entonces él les refirió esta parábola. En vez de decirles, ¿cuál vos? Pues, ¿cierto? Les dijo, ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Ya? Esto, como les digo, se ha hablado muchísimo, pero quisiera enfocarlo desde otra perspectiva. Por lo siguiente, primero, es bueno tomar en consideración la realidad social de la época. Si yo les digo hoy, una persona que tenga 100 ovejas, ¿es rico o pobre? Hoy, que tenga alguien 100 ovejas. Es En realidad, rico, es Pobre, rica. hoy, 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 100, pobre. 100, hoy, 100, mucho, claro, rico. segura. Hoy es No, pues, pobre. Sí, es, es, ovejas, es, dice. más Las bien, no, ovejas son caras. una oveja, digamos, incluso cuando uno se le va a comer, vale, sí, unos $150. Si es que le ponen 100, 200, póngale ya por ser más. Si es que tiene 100, tiene un capital de ¿cuánto? No, $152,000, ¿no? uno. O 20,000. 20,000, amigo. 20,000, sí, me faltó el cero. Soy abogado, no ingeniero. ¿Cierto? Entonces, $20,000, ¿no es cierto? Ahora, alguien que tenga como patrimonio de su vida $20,000, ¿es pobre o rico? Actualmente. Más o menos. Mm, Exacto. clase, No es clase baja, media. exacto, clase media baja. No es tan rico. No es riquísimo. Por eso explica que deje la una que le faltó. Porque para esta persona esa una, o sea, no se podía dar el lujo de perder una. ¿Me explico? Claro, perdía el 1% de su ganancia, de su patrimonio, que en esa época, para esa realidad, era un hombre medianamente rico, para esa realidad. Era medianamente rico, pero aún así, lo que está diciendo es que esta persona no podía darse el lujo de perder una. Porque es como, por ejemplo, es como más o menos lo que dicen las personas que suelen vender en los buses. ¿Han visto, no? Vea, le vendo este caramelito que vale 25 centavos, que se les pueden subir, se pueden caer al subir o al bajar de este bus. Si les han dicho, no, o este producto vale $1, que si es pobre, pobre te quedas, si eres rico, rico te quedas. Es decir, nosotros, por ejemplo, estamos en capacidad de dar $1, por ejemplo, ¿ya? Y eso no afecta nuestra vida, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, estamos en capacidad de dar una libra de arroz, o un poco de frutas, o un poco más, ¿ya? Y no afecta nuestro patrimonio. En cambio, fíjense que esta persona no podía darse el lujo de vender, de perder una, ¿ya? Es más, por ejemplo, yo les digo, y como para ver más o menos cómo estamos, si no hagan si no hagan cuenta, o sea, ¿cuánta plata cayéndoseles retrocedería, por qué monto retrocederían a recoger la plata? Si se les cae 10 centavos, un centavo recogerían. Si les cae 10, 25, $1, 5, 10, 20. De pronto algunos otros por $20 se nos cae 10. Me explico. Pero tal vez por 10 centavos o por $1, tal vez $1, si se me cae ya, se me cayó ya. Exacto, alguien más necesita ya. Me explico. Esta persona no podía darse el lujo de perder una oveja. Entonces, no era tanto un tema, digamos, de egoísmo siquiera, ¿no? Sino simplemente de que era lo que le correspondía. Y es más, tenía, como se vamos a verlo, tenía la autoridad para ir a recuperar esa oveja. Entonces, imagínense, en ese tiempo nos salen a pastar las ovejas y recoge, y esto es más o menos, hay que hacer más o menos como la reconstrucción de ese evento, ¿no? Que esto por ejemplo, no haría falta en la época porque todos lo habían visto. Entonces, imagínense, salen a pastar las ovejas y en la tarde se las recoge. No se las recoge y ahora va 1, 2, 3, 4, 95, 96, 97, 98, 99. A ver, 1, 2, 3, 4, 99. Eran 100. Y ahora, entonces, ¿qué dirían? Ahí está el patrimonio, o sea, ahí está lo que es uno. Toca ir a ver, ¿ya?
Y eso les pone porque les toca un tema de realidad social, porque es básicamente lo que a ellos les define como personas. Ya les digo, por ejemplo, y es un tema muy, muy, muy profundo, porque ya les digo, por ejemplo, esto ahora se puede ver en dinero. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si, por ejemplo, nos roban el celular? Se afecta el patrimonio, fíjense, porque es algo valioso. Uno no está en capacidad de decir, ah, bueno, ya se dañó, mañana me compro otro mejor. No siempre, ¿ya? O si es que si hacemos eso es endeudándonos de alguna cosa. Pero si se me caen los audífonos, los baratitos, vaya y venga, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que tiene que ver esta pérdida con lo que representa algo muy propio de él. O sea, es algo que tiene que ver con lo suyo, con lo que incluso él se identifica, es algo muy profundo, ¿ya? Entonces, no es así nomás de, ah, sí, tengo 99. ¿Qué es una? De 99. Ya, él no podía hacer eso. Todas las 99 con las 100 constituían todo lo que era él incluso. Ya, entonces, es una cosa muy profunda incluso de identidad, ¿ya? Y dice, fíjense, por eso se explica que él invierta tanto, dice, ¿no? Dice, que va tras la que se perdió hasta encontrarla. Si es que esto suponemos que haya pasado al final del día, la historia supone que esto habrá pasado en horas de la noche o al atardecer, pero ya, o si se perdió en la mañana, lo que sea. Ya, pero lo que implica esto más allá de la hora del día es que invirtió mucho esfuerzo y que esto cuesta. O sea, esto le costó al hombre. Invirtió mucho para encontrarla y que no se pudo dar el lujo de, bueno, ya hasta aquí llegué, ya le busqué, no hay, ya, ojalá esté bien. No, la tarea, invirtió recursos, invirtió tiempo, como ahora justo tuvimos un curso y nos decía, ¿no? Hay que ver cuando uno tiene una empresa, por ejemplo, cuando alguien inicia un nuevo proyecto, tiene que ver el costo de eso, es decir, cuántas horas por persona de trabajo va a costar eso. Entonces, esta persona invirtió mucho, tal vez no invirtió plata, pero invirtió su tiempo, su fuerza, su tiempo, su energía, su vida en buscar eso. Entonces es algo, ¿y qué más importante que invertirse a uno mismo en algo? ¿Me explico? Porque cuando uno invierte plata, lo que sea, pierde la plata, pero uno no se afecta. Pero en cambio, él invirtió su vida, su tiempo, su energía. Entonces invirtió lo más preciado para él, para recuperar algo. Entonces, es lo que quiero ver, es que por algo que podría parecer poco, fue, digamos así, hablando, una de 100, podría parecer, para él era algo que le dio toda la importancia, que incluso puso su propia vida para encontrarlo. Ya vamos viendo. Y dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y llega a la casa, reúne a los amigos y les dice, gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que había perdido. El gozo es proporcional al capital invertido, a los recursos invertidos. Y los recursos invertidos son directamente proporcionales al valor que eso tiene para mí. No es lo mismo perder $1 que perder 100 o Claro, 1000. o no es lo mismo perder $1 si yo gano el básico, o si gano $200 al mes, o si soy indigente, ¿ya? Tal vez para nosotros, por ejemplo, decir, no, hoy salí con $10, pero bueno, ya se hizo sueltos del billete y ya ahorita tengo solo 5, tal vez no pase mayor cosa. Pero para una persona que vive al diario, hagan eso. Ya, entonces, es lo que quiero decir. Ahora, fíjense esto. Aquí viene la aplicación ya de esto. Entonces, lo que vemos aquí es la proporcionalidad, digamos, una improporcionalidad, digamos, porque en términos generales no debería pasar esto, porque es una pérdida muy poca, muy corta para los recursos que se invierten. Porque si ya tengo 99, o sea, poniéndole proporcionalmente, tengo el 99% del patrimonio. No, no sé si es que lo vale, ¿no es cierto? Hablando en términos generales, ¿no? No sé si es que valdría invertir tanto por el 1% de todo. Lo vemos. En términos generales sería un negocio a pérdida, porque invertí mucho más. Si tengo $100, Ajá. Y se se me me pierde un pierde dólar. uno. Y tengo Y que yo irme. buscar, Exacto. tal vez se me cayó el trabajo, cojo trole, cojo bus, lo que sea, me voy a buscar mi dólar.
Claro, exacto, Entonces a veces resulta que más es la inversión que lo que recupero. exacto. Uno sale a veces incluso en contra cuando uno hace estas cosas, ¿ya? Pero el asunto es que, ya les digo, la ganancia no es económica, la ganancia es de cuerpo, es de identidad, es de algo más profundo, ¿ya? Y eso es lo que les dice. Ahora, la aplicación es, les digo que así habrá más gozo, porque el resultado de todo esto, ¿en qué ganó? ¿En qué ganó? Fíjense. ¿Cuál es la ganancia? ¿Por qué él invirtió tanto? Para que su gozo esté completo. Fíjense. O sea, él hizo todo esto para estar gozoso, porque cuando se completaron las 100 dijo, ahora sí soy yo. Ahora sí estamos. Puede ser la morra, la ovejita. Exacto. Porque uno cuando tiene, a nosotros nos pasó recién, ¿no? Que nuestra perrita le dejamos ahí afuera de la casa, adentro, ¿no? Pero así, cuando vinimos no estaba. Y ahí yo por lo menos hasta lloré por mi perrita que le quiero tanto, ¿no? Y me quedé hasta las 2 de la mañana, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá, no vino. Y ella se despertó a las 5 y a las 5 vino la perrita. Dios mío, lo que es encontrarle. Yo le tenía que estará muerta de frío, estará con hambre, estará con sed. Alguien le cogió, le tratará bien, ¿qué será? Pero ver que regresa, Dios mío, qué alegría. Claro. Entiendo eso. Claro, pero aquí, Recuperar, exacto. digamos, no recuperar. Pero aquí el asunto es, fíjate, aquí tú lo ves porque fue pérdida 1-1. O sea, se fue el 100%, recuperaste el 100%. ¿Ya? Aquí es desproporcional, porque se va el 1%. O sea, es una cosa muy ínfima en realidad que se te va. Pero resulta que para él el valor no es tener el 99, es tener todo. Y en eso radica su gozo. Entonces, lo que quiere demostrar esta parábola, que es semejante a la segunda, es que el gozo que experimenta el Señor, que hay en los cielos incluso, cuando se completa y cuando incluso pueda parecer muy caro ir a recuperar a alguien que prima facie no lo merece, ¿ya? Que cualquier idea, pero tienes 99, ya mañana se reproducen, ya recuperas, ¿no? ¿Ya? O sea, es una inversión que dirían muy costosa y casi irracional. Resulta que para el dueño es importante porque eso tiene que ver con quién es él. Entonces, y es lo que hace el Señor Jesús. Por eso dice, les digo que así hay más gozo en el cielo por un pecado que se arrepiente que por 99 que no necesitaron eso. Entonces, fíjense, eso es, pero aquí va el asunto, y esto tiene que ver, y esto se ha trasladado mucho a dos aspectos de la vida cristiana. ¿Ya? Que no hay que perder de vista. Una, primero es evidente que esta primera parte está muy enfocada en la labor de un pastor, ¿ya? En la labor de un pastor. Incluso algunos han relacionado esta parábola con el pasaje del buen pastor de Juan 10, ¿no? Del buen pastor, su vida da por las ovejas y todo más, y parecería que tienen alguna conexión por ese tema, ¿ya? Porque es un pastor que su vida da por las ovejas, se va y hasta buscarle a una, ¿ya? En todo caso, esa es la primera aplicación, es decir, y esto relacionado, una, al Señor Jesús y a su labor de entrega, de incluso dar su vida por los que parecía que no lo merecíamos, ¿ya? Porque a los ojos de la época, digamos, de la cúpula, de los santos, de los puros, pues nosotros éramos, no merecíamos, éramos indignos de ser salvos, los gentiles, ¿ya? Claro, éramos perros, éramos nada. Ya, o sea, ya ustedes, incultos, indoctos, bárbaros que comen puerco, ¿no? Comen de todo y no saben. Y, tal, resulta que éramos indignos de ser salvos, de que siquiera Dios nos regrese a ver. Bueno, Dios les demostró a ellos que para Él tenemos valor y que pensar de esa manera es no tener la mente conectada con Dios. Eso es lo primero. Entonces, se refleja la obra del Señor Jesús, que es maravilloso. Luego, la segunda, y una tercera, la segunda se ha referido mucho a la labor ya de los líderes, ¿no? De la iglesia en cuanto a su abnegación por las personas,
ya en ese aspecto de pastorado mismo, ¿no? Si es que hay alguien que está en mucha necesidad o en alguna complicación, la entrega, el esmero, el sacrificio que debe hacer para atender esa necesidad, por más de que todos estén bien, hay que precautelar a la ovejita desvalida, como se suele decir, ¿no es cierto? Entonces se hace mucho énfasis en eso desde el pastorado, si se quiere. Y luego, se me va la otra que les decía. Y luego hay otra que en cambio tiene que ver más con, 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 eh, con el tema un poco más teológico de lo que quiere decir. Y es lo siguiente. Fíjense que aquí, como les decía, se está bajando esta interpretación que los fariseos y los escribas tenían de no se debe recibir ni comer con los pecadores. Lo que está diciendo es, sí se debe, pero en un determinado caso. En un determinado caso. Esto no es así. Ah, perdón. Y la otra es la del evangelismo. ¿No? La tercera, y me acordé, la tercera arista que se le suele dar a esto es al evangelismo. No hay que ver a las 99 que ellas también, hay que ir a ver a esa unita que puede estar por allá. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, de eso del evangelismo, esta perspectiva de evangelismo pierde de vista que materialmente hablando cuesta mucho. Cuesta mucho. Y además es una búsqueda, si se quiere ver este pasaje desde la perspectiva del evangelismo, es una búsqueda específica. O sea, voy a la que se me fue. Operación rescate, ¿no? Digamos, ¿ya? Debería la rescate, etcétera, ¿ya? Pero incluso eso cuesta mucho. Entonces, a veces, como les digo, en el ámbito de la predicación y todo lo demás, se pierde de vista el ámbito de cuánto cuesta. ¿Ya? Y no porque seamos tacaños, sino porque es que no debemos de dejar, como veíamos antes, no debemos de dejar de considerar todo lo que implica ganar un alma, ¿ya? Tanto más que eso mismo el Señor Jesús les dijo, ¿no? A los fariseos, ustedes se jalan nadando todo el mar para ganar un discípulo, y cuando llega ya es doblemente condenado. Entonces no valoraron el costo-beneficio. O sea, se gastaron un montón, ¿para qué? Para nada. Ya, para nada. Entonces aquí, cuando se hable de evangelismo, por ejemplo, siempre hay que tener en mente el costo de eso, ¿ya? Y aquí vale la pena decir lo siguiente. Con esto no estoy diciendo no hay que evangelizar, hay que evangelizar, pero lo que cada vez voy viendo más es que el evangelismo siempre ha sido algo muy específico, algo muy puntual. Cuando el Señor Jesús mandó a sus discípulos a predicar, no fue a las naciones, aunque la directriz fue así, pero es el objetivo general. Ahora ustedes vieron que ya cuando lleguemos a Hechos y demás, vamos a ver que los apóstoles, incluso no todos fueron muy lejos, fueron a partes muy específicas. El que más viajó, de los que más viajó fue Pablo, ¿ya? Pero, es más, a una determinada parte. Cuando él quiso irse a otro lado, el Espíritu no le dejó. Cuando él quiso irse a Asia, le dijo, no, haré el otro lado. Entonces, lo que se sabe del evangelismo no es que uno, por ser cristiano, tiene ya la libertad de abrir la boca en donde quiera. No, hay que considerar el costo, porque sepan que el evangelismo y traer almas nuevas, como solemos decir, cuesta mucho. Cuesta. No es barato, no es de gratis. Cuesta. Pero lo que sí debe, pero dicho, como les decía, esto no significa no evangelice, sino que el evangelismo funciona cuando tiene un objetivo muy específico. Ahí funciona el evangelismo. Por eso verán ustedes, y lo he escuchado mucho a mi papá, por ejemplo, que, por ejemplo, hace unos 20, 30 años estaban muy comunes de hacer estas campañas evangelísticas, por ejemplo, ¿no? Traían un predicador famoso, alguna cosa, en un evento, en un lugar grande, invitaban a gente nueva y pasaban adelante, aceptaban al Señor Jesús un montón de gente y después vayan a ver cuántos de esos terminaban yendo a alguna iglesia, ¿no? Exacto, de 501, o sea, muy poquito. Entonces ahí uno se da cuenta justamente de cuánto es. Y ahí uno, por ejemplo, visto hacia atrás, habría que preguntarse si es que eso era lo que había que hacer. Parecería que no, o que tal vez de otra forma, no lo sé. Ya, tal vez se pudo haber hecho todo ese cosa por ese uno, sí, Dios bendito, pero visto desde otro lado, hay que preguntarse si es que en realidad ese tipo de era lo que Dios nos manda para esta época, que es lo que yo digo que hay que a veces cuestionarse un poco las cosas porque pueden haber otras formas.
de predicación mucho más específicas y más efectivas que pueden haber, ¿ya? Pero lo que les digo es que no está por demás pensar, considerar en cuántos recursos se invierte para algo, ¿ya? Que si es así de jalarse un montón, o sea, de invertir $1.000.000 para ganarse a uno, y esa es la voluntad del Señor, así se hace. Pero eso no significa que vamos a gastar siempre $1.000.000 para ganar a uno. ¿Ya? Es lo que quiero decir, ¿de acuerdo? Entonces eso. Ahora, eso es lo que les quería decir aparte de, digamos, todo esto. Y luego, y entre líneas, lo que está diciendo el Señor Jesús es este mandamiento de aquí, justamente, de no se debe recibir ni comer con los, no se debe decir, no, perdón, no se debe recibir a ni comer con los pecadores, debe matizarse, por lo menos mínimo matizarse, ¿ya? Porque aquellos que ustedes consideran pecadores, en realidad, en el caso del Señor Jesús, a ellos fue, o ellos vino. No así, por ejemplo, con el Bautista. Juan el Bautista no fue enviado como Jesús. ¿Me explico? Solo a preparar el camino vino él. ¿Ya? Por ejemplo, ya sabemos, Pedro no tuvo el mismo, aunque los dos apóstoles, con Pablo, quiero decir, no tuvieron el mismo enfoque, no tuvieron las mismas, aunque a predicar, pero no tuvieron el mismo alcance, no tuvieron la misma realidad. Pedro tenía sus cosas y demás. Entonces, lo que quiero decir es, este mandamiento de aquí, sí, en principio sí, pero admite una excepción. Y está bien, porque esto tampoco es una invitación a juntarse con los pecadores. No, no es que aquí el Señor Jesús está diciendo, ahora puedes juntarte con todo el mundo y vamos ahí a meternos a las mafias, ¿no? Nos vamos a meternos, ahora voy a predicarle a Fito. Tal vez no. Que es tal vez no sea así lo que, no, tal vez no creo que quiera el Señor Jesús decir eso, ¿no? Sino lo que quiere decir es que esto admite una excepción y es aquella que cuando el Señor disponga que se coma con tales personas. Porque también les digo, de esto se ha servido mucho para hacer mucha obra social, pero también desenfocar. Porque a partir de esto es, entonces juntémonos nomás con quien sea y abramos las puertas y todo lo demás y se termina desdibujando la cosa. Y no va por ahí. Por eso les digo, esto incluye una excepción. Esto lo que termina haciendo es decir, sí, es decir, no se debe recibir a ni comer con los pecadores, que eso es de acuerdo, salvo, o sea, excepto cuando Dios quiera o haya dispuesto, mejor, haya dispuesto que se les predique para que sean salvos. Y eso sí se vale, ¿o no? ¿De acuerdo? Entonces fíjense que el razonamiento del Señor Jesús es muy potente por eso. Es decir, cuando hay un objetivo mayor que la pureza, hay que saltarse la pureza, hermanos. Y no importa que sean impuros. Me lanzo. Hay que hacer la del médico. ¿Quién en su sano juicio metería las manos en sangre y pus? Pero el médico lo hace cuando tiene que operar, cuando viene algún herido, alguna cosa. Y no estés, uy, no, es que ahí hay sangre, eso es peligroso. Explico, no, uy, hay insalubridad. No, uy, viendo con un germen, no, no me acerco. No, pues el médico está para eso, pero el médico. Y en esos casos, entonces, como les digo, aquí el Señor Jesús, y fíjense ustedes que hemos visto, el razonamiento del Señor Jesús va mucho a las excepciones, a matizar, a poner orden a las reglas y a hacernos ver a través de las excepciones cómo es que funciona toda la cosa. Entonces, con esto, ¿se cargó la regla? No, la dejó donde debía, pero le añadió, le amplió, la enriqueció y con eso dejó la vía libre para que podamos vivir. ¿Ve? Para que no marginen. Y para que no marginen a la gente, porque con esta excepción abre una una gran gama de acciones que permiten justamente el evangelismo, la recuperación de un pecador, etcétera, de alguien que se fue y se le fue mal, que sea. Por ejemplo, no, yo he conocido gente que va a trabajar con los borrachos empedernidos. El Señor Jesús mismo dice, ¿no? Va a trabajar con las rameras.
en un estado normal, diríamos, nadie iría a hacer esas cosas. Pero hay gente que está para hacer esas cosas, lo que normalmente no se haría. Yo he conocido gente que se va ahí como es la isla Trinitaria, donde las papas queman. Yo conocí unas 3 pastoras. Se iban a trabajar, son hijos de delincuentes, y así. Hijo, Dios mío. Otro hermano viene y me dice, vea, a mí me pusieron en el Golfo de Guayaquil donde la delincuencia, el narcotráfico, pero quema, porque ellos son los que contaminan los barcos. Dice, el barco en el que yo trabajo, los capturaron y me pusieron la metralla en la cabeza. ¿Sabe lo que es lo que le pongan la metralla en la cabeza? Decía él. Yo ya me dijo nada. Ya, te matamos. Ellos no ofrecen mucho, eso lo hacen. Pero dice, así me tuvieron a mí. Ahí templado en el piso y con la metralla en la cabeza. Y Dios me salvó. Entonces, esto es duro pasarse en esas cosas, ¿no? Lugares bastante complicados y hay gente que está trabajando. Hay gente que va, hay gente que hace la obra. Exactamente, pero solamente cuando Dios manda. Dios manda. No por eso es que yo voy ahorita y me meto de unas a primeras a la isla Trinitaria, o me meto no sé, al Guasmo, o aquí, no sé, me meto a la Roldós, no sé, de las papas queman. Me explico, o sea, no me voy a meter ahí, ya, no voy a ir a San Roque a la medianoche, quiere decir, o sea, me explico. Ya, no porque es que hay que predicar, o sea, no hay que ser tan ingenuos, ya. Esto, como les digo, hay una excepción y justamente es una excepción muy clara, solamente cuando Dios haya dispuesto que se les predique para que sean salvos. Y esa es la condición, para que sean salvos. No es hacer obra social, no, es predicarles porque Dios ha dispuesto que hayan sido salvos. Y este es el tema de saberse guiar, de saberse dejar guiar, de saber dirigir para que la obra no sea en vano. ¿Ya? Eso básicamente. Y en esto, como les digo, a veces es muy complicado porque a veces nos gana nuestro lado humano, ¿no? De, sí, pero pobrecito, bueno, le ayudamos un tiempo a la persona o a las personas o lo que sea. A veces, como les digo, hay que saber valorar las cosas y hay que saber ver si es que realmente Dios manda a invertir tanto en una persona. Y lo que Dios sí manda a invertir y a salir en pérdida incluso es, pero cuando la persona vaya a ser salva y de frutos y todo lo demás. Ahí es cuando está, digamos, en términos muy generales, habilitado esto. Sé que podemos haber tenido otras experiencias y todo lo demás, pero la idea es esta. O sea, la idea es que se pueda pensar así. ¿Por qué le digo? Aquí en esto he visto que se enfrentan dos pensamientos. Uno, el purista cristiano. El purista cristiano de no, nosotros somos salvos y no nos juntamos con nadie más que no sea salvo. ¿No? O por el otro lado se van al otro lado de no, como somos salvos, estamos dispuestos a salvar a la ovejita, entonces invertimos de lo loco. No es ni lo uno ni lo otro, ¿ya? Porque, como vemos aquí, lógicamente hablando, lo que el Señor Jesús hizo es una excepción muy clara a la norma. No dejó la puerta abierta, no se cargó una norma, no, la dejó vigente, pero puso una excepción. Yo creo que, perdón, hermano, yo creo que en esa parte uno tiene que, ahí sí, darse tiempo para orar, buscar a Dios, que le guíe y le dirija. Yo he visto en toda mi vida gente, instituciones que han invertido montones de plata. Cuando acá teníamos nuestro Sucre, venían miles y miles de dólares para invertirse en cosas que después quedó en nada. Entonces, solamente con esa euforia, vamos a trabajar, vamos a hacer, pero no había, junto con esa obra social, no había lo que debería haber habido de evangelismo, alguna cosa. Entonces, invirtieron miles y miles de dólares en ciertos lugares y no se tuvo nada. No se tuvo nada, pero asimismo he visto lugares donde quizá no se ha invertido mayor cantidad de plata. La gente va y el Señor lo va a predicar, enseña, les da tiempo y la obra sale. Sin un centavo y tal. Es que justamente eso, esto en pocas palabras lo que nos está enseñando es que la obra es del Señor. En pocas es eso, o sea, la obra es del Señor, usted no tiene que afanarse o sea, déjese guiar. Pero si lo quieren ver desde una perspectiva de mandamientos, es así, porque sí es cierto. ¿Quién de nosotros ahorita estaría dispuesto
abrir las puertas de su casa o ir ahorita a ir a rescatar a alguien. Es que no estamos llamados. O sea, ahorita no. O sea, ahorita no, ninguno hemos recibido ese llamamiento. Ahorita. Mañana no sé, puede que sí, ¿ya? Pero a eso es a lo que voy. O sea, eso no se tiene que tomar como generalidades, ¿ya? Ahora, avanzando, para ir terminando por ahora, el segundo es semejante. Y fíjense, dice, o qué mujer que tiene 10 dracmas, dracmas era una moneda, ¿no? Era una moneda un poco pequeña, si se quiere, ya que su valor está un poco debatido en realidad. Algunos dicen que es como un décimo o alguna cosa así de un shekel, es decir, es como más o menos como decir ahora una moneda muy de un bajo valor, ya de un bajo valor, como decir ahora un 25 centavos o alguna cosa así. O sea, en realidad era poco, ¿ya? Dice, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gócense conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es la misma idea. Lo único que contrasta aquí es lo siguiente. Arriba en la parábola de la oveja perdida era un hombre pastor. Abajo es una mujer pobre, una ama de casa pobre. Porque tener 10 dracmas es como que si ahorita dijeran, no sé, sí, tal vez si eso es bastante en algunos meses, pongámosle un poco más extremo, es como tener $1, pero en monedas de 10 centavos, y se me pierden 10 centavos, y muevo toda la casa, y de noche con luz, o digamos, esto de que es interesante, cuando se dice aquí que con una lámpara enciende, esto refiere a que las casas en algunos sectores de Palestina de la época no tenían ventanas, entonces eran oscuras hacia adentro de tal manera que tenían que andar con luz, incluso de día. Entonces prende la lámpara, que además de encender la lámpara en ese tiempo era caro, porque no es como ahora que una vela vale 5 centavos, 10 centavos. En ese tiempo gastar la lámpara era gastarse aceite, gastar la mecha, todo lo demás, era algo caro. Entonces, una vez más, es un poco desproporcional el esfuerzo que uno invierte para recuperar 10 centavos. Pero como les digo, tiene la misma idea. Ahora, aquí hay algo bien interesante, que si ustedes lo ven, es luego justamente una forma muy bonita de ver esto también desde la parte de la actuación de Dios, es verlo desde el ejercicio de su amor. Porque, como ya lo diría Juan 3:16, el Señor lo que de tal manera amó que dio. Entonces, eh, el amor, en pocas palabras, es dar. Y el mejor tipo de amor es darse, entregarse. De tal manera que aquí, fíjense ustedes, hay dos tipos de amor. Fíjense ustedes. Hay un amor masculino y un amor femenino. Dicho sea de otra manera, hay el amor de padre y el amor de madre. ¿Ya? Y aquí se ve algo muy interesante, que a Dios, cuando se refiere en su completitud y en su dimensión de agente de ser, que anhela amar, que es amor, y que anhela que la gente, que ciertas personas muy específicas se arrepientan, ¿cierto? Se da de tal manera que no importa lo que le haya costado, en su caso, su misma vida. Pero lo que quiero decir es que aquí, por ejemplo, me parece muy bonito verlo, porque aquí se ve tanto lo que para nosotros de nuestra mente es el lado masculino y femenino, que a veces nos imaginamos solamente a Dios como un varón, como un hombre. Y en realidad, Dios es más que eso. Dios es todo eso. En nosotros ha fragmentado lo masculino y lo femenino, en hombres y mujeres, pero Dios no. Dios es todo. Dios tiene amor. Dios es amor, Dios está. Entonces aquí se ve mucho los matices justamente de la entrega del amor del Señor, tanto desde su perspectiva masculina como femenina, ¿ya? Como lo masculino o lo femenino. Entonces es muy hermoso verlo aquí, esto de parte del Señor. Y no solo verlo como un hombre, como todo lo masculino y tal. También se refiere al amor del Señor desde el ámbito femenino, con todo lo que ello implica. Y así se ve justamente el amor en su completitud, que tiene un aspecto masculino que puede ser más firme, más rígido, más, etcétera, con el lado femenino que generalmente suele ser un poco más sensible, más entregado, etcétera, ¿no? Más incondicional.
Y también digo desde la perspectiva de la ocupación, ¿no? Claro que hubieron en ese tiempo también pastoras, sí había, pero era menos, era la excepción. Y en el caso del varón es el pastor, ¿no? Que siente, que ama a sus ovejas, se pierde uno y le va a buscar. También vemos en este otro caso una dama que es una ama de casa, que es en cambio ve por su economía, porque si hay personas que puede 10 centavos ser valiosísimo. Claro. Entonces ella ama, porque eso era su economía, y se perdió una y había que buscarle, porque a lo mejor si no lo encontraba, a lo mejor no comía un día o alguna cosa. Entonces vemos una dama, una mujer de casa, buscando algo que puede ser el sustento de su casa. Entonces, como también deja cualquier cosa y se dedica a buscarla y no cesa hasta encontrarla. Ese es ese carácter también, ¿no? Del hombre, carácter de la mujer. Entonces, esto es valioso también saber que el hombre en su área y la mujer en su área, los dos cumplen ese rol de buscar lo que se perdió. Y Dios en su plenitud, Él actúa precisamente, tanto en el uno como en el otro. Entonces puede Dios obrar de una de otra manera. Puede la mujer hacer evangelismo. Yo he conocido mujeres que hacen evangelismo en su casa. Invitan a vecinos a determinadas actividades, cosas así, y por ahí le van evangelizando. He visto hombres que hacen en los lugares de trabajo, en determinados lugares, ¿no? Entonces, Dios no tiene especificidad solamente para uno, sino para una mujer que quiere trabajar, ahí tiene su área. El hombre tiene también su área, es decir, en cualquier lugar es posible hacer la obra de Dios. Así es. Y también una cosa más, ya para terminar, ¿sí? Fíjense que aquí se hace un paralelismo, ¿no? Porque fíjense, cuando dice de la oveja perdida, dice, ¿no? Así habrá más gozo en el cielo, ¿ya? Cuando aquí se habla de en el cielo es una forma literaria de referirse a Dios. O sea, cuando dice hay gozo en el cielo, no es que a veces uno se imagina, ¿no? Digamos, el conjunto de todos los seres, ahí Dios y sus ángeles, allá celebrando, así, ¿no? De pronto al ángel Gabriel diciendo, se arrepintió. No, lo que quiere decir es, en el cielo es Dios, ¿ya? Entonces, es una forma literaria de referirse a Dios. Y cuando dice igualmente, del ángel, delante de los ángeles de Dios, es otra forma de decir en el cielo. ¿Ya? Pero cuando referimos en el cielo no hay que pensar exactamente en esto de los ángeles y Dios, de, oh, se arrepintió fulanito, ya. No, sino que Dios mismo experimenta el gozo. Eso es lo que quiere decir. Entonces, fíjese que incluso por esta comparación que se hace, la frase en este contexto, ojo, en este contexto, por lo que hemos dicho, los ángeles de Dios es lo mismo que decir en el cielo, que es lo mismo que decir Dios. ¿Ya? Pero en este contexto, en otros contextos sí se refieren a los seres y tal, ¿ya? Pero en este contexto, los ángeles de Dios hacen referencia a Dios en su plenitud, en este contexto, ¿ya? Entonces, no es necesariamente que, como a veces nos han dicho, ¿no? Cuando alguien ha aceptado al Señor y se levanta por lo general, ¿no? Oye, hay fiesta en los cielos. Ya, entiendas, no es que los ángeles están ahí, hagamos, vamos fiesta, se arrepintió fulanito, de nada, qué hermoso, sí, Dios. No, es que Dios experimenta el gozo, ¿me entiendes? Ha experimentado que su cuerpo está de nuevo completo, que es todavía más lleno. Ya, es algo que faltaba, ha vuelto. ¿Me explico? Que en ese sentido es del gozo. ¿Ya? Eso. Y ya la siguiente semana, porque ya nos alcanzó el tiempo, hemos de ver todo el tema de la parábola del así llamado hijo pródigo, ya que vamos a ver que de pronto se le podría llamar más bien la parábola del amor del padre, ya que igualmente tiene dos partes, ya la parte del hijo derrochador, que eso significa pródigo, y la parte del hijo que se quedó, ya tiene dos partes, y lo que siempre va a resaltar es el amor del padre, justamente. ¿Sí? Pero ya lo vamos a ver con algunas otras cosas que tenía preparado, pero por el tiempo ya no alcanzamos, así que Dios mediante la siguiente semana veremos esta parábola del hijo pródigo, ¿sí?
Dios quiera que con alguna otra cosa, pero como les digo, va a seguir la misma línea de esta excepción, ¿no? Porque igual va a compartir la idea de algo que se perdió, regresa y eso es causa de gozo. ¿Ya? Exacto. Sí, eso. Entonces, quizá tenemos alguna pregunta, algún comentario por ahí. Josécito, a mí me Sí. gustaría decir algo. Buenas noches, mis hermanos. Esto de la parábola que acaba de compartir me hace recordar de que siempre he escuchado de que el amor de Dios se parece al amor de una madre que tiene por su hijo. Y puedo decir, lamentablemente no que estuviera aquí mi amiga Lupita. Tengo una amiga Lupita que tiene 3 hijos. Un hijo le salió muy inteligente, muy inteligente. Él trabaja en una empresa que viaja por todo el mundo, ¿no? Muy buena persona, excelente hijo, ayuda a su mamá en todo lo que puede. Y tiene una hija que ella igual es una mujer muy preparada, muy amorosa con su mamá y tiene su tercer hijo, que este hijo es la oveja negra. Y yo esta historia le he contado a Carmita y también he llorado junto con Lupita, porque a veces ella me ha llamado, yo no tengo hijos, no sé lo que es tener el amor de un hijo, pero tal vez ese amor que tengo yo por mis sobrinas puede ser parecido, pero el amor de una madre es, o sea, sobrepasa todo entendimiento, creo. Y yo digo por este caso de mi amiga Lupita. Ella a su hijo que es la oveja negra, es un hombre de 40 y algo de años, lamentablemente que desde que ha sido desde los 12 años, él se drogaba y se sigue drogando. Y no es hace mucho tiempo, creo que ya va a ser unos 2 años, un año, algo así, que Lupita estuvo tan mal, que les digo así, mis hermanos, que yo no sabía cómo ayudarle. Yo estaba en la Tacunga en esa época, ¿no? Y ella decía, solo como quisiera que yo le pido a Dios de que yo vele a mi hijo que se muera antes de que yo me muera, porque a mi hijo nadie le va a ayudar, nadie le va a ver, ni su hermano, ni su hermana, ni su papá, ni sus tíos, nadie. ¿Por qué? Porque tiene esta adicción, un hombre que desde niño se dedicó así, no hubo quien le pueda enderezar a este hombre en sí, eh, que ha sido el dolor de cabeza para su mamá. Y, y ella tuvo una época que les digo así, qué difícil, qué duro. No, yo no sabía ya así, me daba hasta no sé qué ya escucharle, ¿no? Y lo único que yo le decía, Lupita, lo único que puedes hacer, orar y pedirle al Señor, que el Señor haga algo, yo no sé. Esperábamos un milagro que el Señor haga, que cambie a este hombre, ¿no? Pero ella dejó de asistir a la iglesia, dejó de orar, dejó todo lo que se puede decir de Dios, de la palabra de Dios, pero lo único que se dedicó es a llorar y clamar, no sé, en su manera y decir, ¿por qué mi hijo así, no? Y bueno, ha pasado tanto tiempo que la semana anterior que estuvimos y ella decía, ahora yo tengo gozo. No sé qué tengo en mi corazón, pero tengo gozo. Yo sé que mi hijo, solo Dios puede transformar, solo Dios puede cambiar. Y, y incluso su hijo que vive en los Estados Unidos le dijo a su mamá, hijo, ya que venga a vivir con él, definitivamente que se vaya a vivir a los Estados Unidos porque ven que su hermano no cambia. Pero ella dice, yo no,
No le voy a dejar a mi hijo así. Y les digo así que un día, me acuerdo, es un sábado que fuimos nosotros a buscar a esta amiga coreana mía ahí en la Carolina, y íbamos repartiendo folletitos, ¿no? Íbamos compartiendo la palabra de Dios. Y ya yo tengo dos preguntas para el Josuecito, no sé, pero le acabo de contar esta historia. Que ese día, bueno, fuimos así, compartimos, nos sentamos ahí en la laguna a comer chochos, con todo, ¿no? Y luego dijo, vamos a tomar helado, ya, y bueno, como ustedes saben que yo soy alcanzada de dinero, yo solo ofrezco un heladito de 50 centavos. Pero no, ella me llevó al Cirano y me dio un helado de esos grandotes así, no quise. Luego dice, al Supermaxi, vamos al Supermaxi. Y yo le veía a ella como madre que les digo, su hijo no trabaja, no trabaja, es un hijo que el mueble creo que cuesta más que lo que es su hijo, ¿no? Pero ella aún le ama a su hijo que les digo que yo digo, Lupita, solo el amor de madre puede amar así tanto a su hijo. Y fuimos al Supermaxi y ella iba cogiendo, ¿no? Este yogur le gusta a mi hijo, pum. Este pan para el sándwich de mi hijo porque le gusta este otro pan se hace no sé qué, no sé cuánto. Este queso le gusta a mi hijo y así, huevos para mi hijo y esto, el otro, ¿no? Incluso hasta me dio a mí, le digo así, que yo le decía, y justo ese día no tenía yo nada así de cosas, ¿no? Y ella decía, uno para ti, uno para mi hijo, uno para ti, uno para mi hijo. Y yo le decía, Lupita, Dios le está diciendo a usted lo que yo necesito. Y era, no sé, dice Euge, pero quiero darte, recibe. Y era así, cogiendo uno para él, uno para mí, así, y le digo así, creo que solo Carmita sabe que lo que yo le he contado mucho, ¿no? Y lo que ahora que le digo esta semana, yo le veía a la Lupita tan así, tan cambiada. Y fui a la casa y su hijo sale, ¿no? Y así es un hombre grandote, así, ¿no? Y me tira la mano, me dice, hola, Eugenita. Digo, hola, Giovanito, qué lindo que está, qué lindo. Y dice, y me tengo que ir, y se va todo guapo, todo así, ¿no? Y su mamá deslumbraba. Para mí esta parábola del hijo pródigo era eso lo que hoy me acordé. Esa es la historia que les digo que Olguita que está ahí, que le vemos, que también es mamá, Goita, que le he visto llorar, que me ha contado y que tampoco he podido decirle, Goita, no entiendo, no sé cómo ayudarle porque no soy mamá. La mamá mueren por sus hijos, por esa oveja negra que les hace doler. Como un día yo le dije a Josecito, le digo, Josecito, así somos los hermanos, capaz no me van a tener. Y me dijo, no, porque nunca voy a ser hermano. Y así es. Y bueno, ahí vienen las preguntas. En ninguna parte de la Biblia dice que vayan a evangelizar, pero dice ir y hacer discípulos. Entonces, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Esa es mi pregunta. Muy bien. Primero algunas cosas ahí. Gracias, Eugenita, por todo lo que nos ha compartido. Siempre se valoran principalmente los testimonios, ¿no? Pero sí es bueno matizar las cosas, porque a veces uno romantiza el sacrificio cuando es indebido. Y, por ejemplo, es bueno saber poner límites. Es muy duro, pero a veces, pero digamos así, sin ánimo de criticar, sin ánimo de nada, pero no es lo más sano que una mamá deje de vivir por darle de comer a su hijo de 41 años. No es lo sano, no es lo propio y eso ya no es amor. Eso ya es una desviación de amor, porque el amor bien entendido crea personas independientes. Y cuando una persona no responde, puede haber muchas cosas, pero eso ya no puede ser tan amor. Ahora, es cierto que el amor de la madre tiende a ser incondicional, eso sí,
pero eso no significa que debe llevar a esos extremos. En realidad, eso no es lo propio. Y yo no, digamos, celebraría algo así. En realidad, ahí más bien se debería ver alguna otra, alguna, digamos, algún otro apoyo, alguna otra cosa para que realmente la mamá pueda realmente amar al hijo, ¿ya? Por muchas cosas pueden haber pasado en la vida, pero eso no necesariamente es amor, ¿ya? Algunos, por ejemplo, ya en términos psicológicos, por ejemplo, se habla de cierto tipo de neurosis, ¿ya? Y no es una enfermedad mental, no es que esté loca ni nada. Simplemente es una como digamos, una desconfiguración de la mente que hace que crea que de esa manera se ama y le hace bien al hijo y en realidad es todo lo contrario, ¿ya? Eso es lo primero. Ahora, de ahí, por ejemplo, que he aprendido que justamente y con el Noah lo he visto, por ejemplo. Yo al Noah nunca le voy a amar tanto como la Jessie. Nunca, jamás. Yo le amo de diferente manera. Y el amor de padre es distinto. Es muy distinto al amor de madre. Es sí bastante, y es más bien, y es bastante condicional, en buena parte. En buena parte el amor del padre es condicional. Uno le ama al hijo y le ama más al hijo cuando hace caso que por el hecho de ser hijo. Por ejemplo, la mamá no. La mamá puede no hacerle caso, que igual le ama. Es diferente. Y por eso les decía que aquí en esta parte de la parábola vemos los dos tipos de amor en el Señor. Porque el Señor nos ama por el hecho de ser hijos, pero también nos ama cuando seguimos sus normas, cuando seguimos sus mandamientos. Y es más, hay una tercera parte, que es lo que se suele decir en psicología, cuando, visto desde la perspectiva del amor, por ejemplo, cuando una persona, lo primero que todos, en términos generales, hemos aprendido es el amor de la madre, el amor incondicional, el amor calientito, que no importa que uno se haga pedazos. ¿Ya? Yo le he visto, por ejemplo, cuántas veces al no haga verse, cuando estaba enfermito, por ejemplo, a veces se embarraba, pero de su popó y se hacía pedazos. Ya uno a veces le coge como un asquito y la mamá no. Le ve, puede ver embarrado, le puede ver todo y es su hijo, le ama, le ama. Como papá, ese mismo evento se vive un poquito diferente. No que no le ame, pero es mucho mejor cuando el pañal está seco, como papá. ¿Ya? Pero, como les digo, por ejemplo, la mamá es feliz cuando el hijo come, cuando el hijo se ríe y tal. El papá es feliz cuando el hijo come lo que se le dice, cuando se le dice no y no toca, por ejemplo. Incluso yo me he dado cuenta con la Jessie. El trato, por ejemplo, con el Noah que tengo yo es un poco más dispositivo. Cuando yo le digo al Noah, por ejemplo, que está yendo a meter el dedo en un enchufe, por ejemplo, yo le digo no. En cambio, la Jessie le dice, no, hijo, por favor, no. ¿Ya? Y eso nos sale natural. No lo repasamos, no lo hemos conversado. Es así, y es así. Pero esto es justamente para formar a personas que luego integren los dos tipos de amor. Y cuando una persona integra de manera madura los dos tipos de amor, es una persona independiente y capaz de amar realmente. ¿Ya? Y eso se ve también en el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel se siente solamente mimado, o sea, solamente peque, mate, robe, lo que haga es mi hijo, no es un buen pueblo. Y por otro lado, tampoco es un buen pueblo cuando solamente sigue órdenes de rajatabla. No es. El pueblo maduro, que es lo que Dios quiere, es aquel pueblo que ha integrado los dos tipos de amor y sabe conocer al Señor y lo sirve de una manera mucho más consciente, justamente. E integra los dos tipos de amor y así es capaz de amar a todo el mundo también. ¿Ya? Es muy profundo eso. Ahora, lo que ha preguntado Eugenita. Es cierto, más bien dicho, es cierto que hay disposiciones que mandan a evangelizar, pero, y son dos cosas, una cosa es el evangelismo y otra cosa es el hacer discípulos, porque el hacer discipulado como tal, es coger a alguien a cargo y meterle a una a una especie de escuela. Y usted cuando todos de pronto en la vida vamos y hemos, como decir, desperdigado la semilla, predicado, no hemos hecho un discípulo. Se ha, se ha difundido el evangelio, se ha hecho notorio, se ha dado un testimonio, si se quiere, que ahí ha llegado el evangelio, pero discípulos no se ha hecho.
porque son dos cosas diferentes. El evangelismo es para traer gente principalmente, pero el discipulado es para que aquellos que han venido, ¿ya? Por haber sido evangelizados, comiencen su proceso de aprendizaje, de entrenamiento, etcétera. Entonces, no es lo mismo. Entonces, cuando el Señor llama a ser discípulos, es eso. Hablando en términos así pero muy rápidos, así, es como que Dios mandara a abrir escuelas, ¿ya? Y eso lastimosamente se confunde. Piensan que ser discípulos es pararse así, de buenas a primeras en todo lado y decir arrepiéntanse o lo que sea. Y no es así. Hacer discípulos es lo que hizo el Señor. El Señor tuvo 12, pero que durmieron donde Él durmió, comieron como Él comió, hablaban como Él hablaba, o sea, pensaban como Él pensaba. Eso es ser un discípulo. Cuando uno va, predica, etcétera, manda folletitos, lo que sea, no es hacer un discípulo. Si se quiere, y en todo caso que Dios bendiga aquello y alguien acepte, digamos, recién ha comenzado su proceso de discipulado que tendrá que ir a una iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso nada más. ¿Sí? Eso. Pero muchas gracias, Eugenita, por todo aquello. Luego, no sé si tenemos alguna otra pregunta, algún otro comentario. ¿Sí? ¿No? Ok, entonces, hoy nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero creo que ha sido igualmente provechoso. La siguiente semana, como les decíamos, hemos de abordar el tema de la parábola del hijo pródigo, así que les pediría igual que podamos venirla revisando. ¿Sí? Eso, entonces creo que podemos terminar la grabación por ahí. Dios bendito.